El mejor amigo de mi esposo le apostó a que lloraría cuando me entregaran los papeles del divorcio en la cena de Navidad. Las mujeres son tan predecibles, dijo entre risas. Firmé inmediatamente y luego les di un regalo envuelto. Se les desdibujó la cara al abrirlo. Me llamo Florence March y 5 días antes de Navidad oí a mi marido apostar con su mejor amigo a que lloraría cuando me entregara los papeles del divorcio en la mesa. Se derrumbará. Nate rió desde la sala, tan fuerte que llegó hasta el pasillo. Brandon respondió con una seguridad tranquila, como si lo hubiera ensayado. Las mujeres siempre lo hacen. Estaba en el pasillo con una bandeja de copas de vino, todavía húmedas por la condensación. Mis pies se detuvieron a medio paso, con la respiración entrecortada. No dejé caer la bandeja. Ni siquiera parpadeé. Simplemente me quedé ahí, escuchando. Los bordes de los tallos de cristal se me clavaban en los dedos. Una vez lloré por Brandon, en silencio, repetidamente, por chistes que no eran chistes, cumplidos que se me quedaban cortos a mitad de frase y las sutiles crueldades que solo yo parecía notar. Pero ya no. Porque lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en ver, era que había dejado de ser blanda hacía meses. Y cuando Brandon decidió que la Nochebuena sería el escenario de mi colapso, no se dio cuenta de que yo también había estado ensayando. Apostó a que lloraría. Pero ya sabía cómo terminaría la noche, el asado, el vino, la sonrisa de suficiencia y el momento en que metería la mano en mi bolso y le entregaría algo mucho más pesado que el arrepentimiento. Porque mientras él planeaba el espectáculo, yo había estado preparando la estrategia. Y si alguna vez has aprendido a sobrevivir tras una sonrisa perfecta, entenderás a qué me refiero cuando digo que no planeaba venganza. Estaba preparando la paz. Brandon solía decirle a la gente que era fácil amarme. Lo decía con orgullo, como si hubiera descubierto una clase especial de mujer que no se quejaba, no exigía, no pedía demasiado. Lo que quería decir era que le hice la vida fácil. Cuando nos casamos, la gente envidiaba lo que teníamos. Yo era educada, tranquila, buena para las conversaciones informales y para organizar los asientos. Siempre me acordaba de enviar tarjetas de cumpleaños a las esposas de sus colegas y preparar guisos cuando alguien de su oficina perdía a un padre. En las cenas, me reía de sus chistes cuando me lo pedía, incluso de los que eran demasiado directos. Sabes que podría dejarte mañana, ¿verdad?, dijo una vez delante de una docena de personas en nuestra fiesta de inauguración, con el brazo colgando perezosamente sobre mi hombro. Todos rieron. Yo también. Pero algo en mi pecho se apretó como una puerta que se cierra de golpe. Me sonrió. Una nota sobre cómo lo interrumpía demasiado cuando salíamos con sus compañeros de trabajo, y me acostumbré a hablar solo cuando me preguntaban algo directamente. No me di cuenta de cuánto me estaba encogiendo hasta que incluso mi hermana, Lena, me preguntó por qué ya no iba al club de lectura. Necesita mucho de mí ahora mismo, dije, quitándole importancia. Lo que quería decir era que lo necesitaba todo, mi tiempo, mi tono, mi silencio. Nunca gritaba, nunca decía palabrotas. Eso habría sido demasiado obvio. Las armas de Brandon eran sutiles, servidas con sonrisas y sarcasmo, como veneno y vino. No me avergüences delante de mi jefe. Estarías perdida sin mí. Sabes que tienes suerte de que aguante tus cambios de humor, ¿verdad? Cada uno me acompañó de una risa, un sorbo de whisky, una caricia de su mano en mi espalda, como si todavía estuviéramos enamorados. Por un tiempo le creí, o quise creerlo. Lo defendí ante Jenny, mi mejor amiga desde la secundaria, después de que ella escuchara uno de sus chistes en una barbacoa del 4 de julio. No lo dice en serio, insistí. Simplemente está seco. Jenny me miró demasiado tiempo antes de responder. Pareces alguien que ha sido borrado poco a poco. No supe qué decir, así que cambié de tema. Dejé de publicar en redes sociales. Empecé a rechazar invitaciones a reuniones de chicas. Evitaba las llamadas de mi tía, quien siempre había tenido un ojo agudo para la miseria no mencionada. Me dije a mí misma que esto era normal. El matrimonio no debía ser un espectáculo todos los días. Al menos no me engañaba. Al menos no era violento. Al menos, pero a veces, cuando pasaba junto a mí en el pasillo sin decirme nada,
o murmuraba cosas inútiles cuando olvidaba descongelar el pollo, me sorprendía pensando, si fuera un desconocido, no dejaría que me hablara así. El pensamiento se me esfumó enseguida. Estaba acostumbrada a apartarlos. Sonreía mucho en aquel entonces. No porque fuera feliz, sino porque él nunca cuestionaba una sonrisa. Y había aprendido a usar una como una armadura. El punto de inflexión no fue dramático. Nada de gritos ni confesiones a medianoche, solo una gala, una copa de champán y una frase que destrozó algo dentro de mí. Estábamos cerca de la mesa de subasta silenciosa en la recaudación de fondos anual de invierno de su empresa. Acababa de rellenar su vaso por tercera vez cuando se inclinó, con los ojos vidriosos, y murmuró, «Eres igual que los demás. Siempre necesitando, siempre aferrándome». Lo dijo con tanta naturalidad que casi no lo entendí. Su forma de decirlo me indicó que llevaba mucho tiempo hablando de mí en plural. Categorizando, descartando. No respondí. Solo sonreí, le ajusté la manga del blazer y le pregunté si ya había comido. Esa noche, al llegar a casa, se desplomó en el sofá, con los zapatos puestos y la corbata suelta y retorcida. Le serví un vaso de agua y luego un whisky, porque eso era lo que quería. Y cuando se lo di, me senté en el reposabrazos y le dije en voz baja. Bromeas mucho sobre dejarme. Quizás deberíamos firmar algo, por si acaso. Parpadeó y me miró con una carcajada. ¿Qué? ¿Un acuerdo prenupcial? ¿De verdad crees que necesito proteger mis ganancias del fútbol fantasy? Tomó una servilleta de la mesa de centro, todavía manchada de condensación. Ahí, balbuceó, garabateando algo sobre ella. Su firma. Ahí tienes tu acuerdo prenupcial, cariño. Que tengas suerte canjeándolo. Entonces se desmayó. Por la mañana, lo había olvidado. Pero yo no. Tomé la servilleta, alicé las arrugas y la metí en una carpeta manila, debajo de los documentos de mi SEC. Lo tuve ahí mientras me duchaba, me vestía y cruzaba la ciudad en coche hasta la oficina de Jenny. No hizo muchas preguntas, solo levantó una ceja y me dio un bolígrafo. Lo certificamos ese mismo día. No era un acuerdo prenupcial legal, todavía no, pero algo era. Se firmó, se fechó, hubo testigos y, lo más importante, fue voluntario. Una semilla. Una decisión que tomó pensando que no tenía importancia, sin darse cuenta de lo mucho que se profundizaría. Guardé el original en un sobre ignífugo, escondido detrás de viejas carpetas de impuestos en la oficina de casa. Escaneé una copia a un correo electrónico privado que Jenny me había creado 3 años antes, cuando me sugirió amablemente que tal vez algún día quisiera tener un plan B. Esa noche preparé la cena. Nada del otro mundo. Solo pasta con mantequilla de limón y una botella de Pinot Grigio que habíamos estado guardando. Brandon no me preguntó por qué estaba de tan buen humor. Habló de un cliente nuevo, se burló de los zapatos de un compañero y estuvo mirando su teléfono mientras yo limpiaba. Sonreí. Lo escuché. Llevaba las mismas pantuflas suaves que a él le gustaban, el mismo perfume que casi había tirado. Pero esa noche, empecé a verlo de otra manera, no con miedo ni amor, sino con distancia, con cálculo. Aún no planeaba nada, no conscientemente. Pero empecé a sentir el cambio. Como se siente el cambio de aire antes de una tormenta, incluso cuando el cielo todavía está azul. Y cuando me metí en la cama a su lado, me acomodé la manta bajo los brazos, como siempre. Pero en mi mente, estaba construyendo algo, en silencio, con cuidado, no una guerra, sino un mapa. Porque Brandon me había dado un pedazo del futuro, nunca pensó que sería lo suficientemente inteligente ni valiente para reclamarlo. Y acababa de dar el primer paso hacia mi recuperación. El cambio fue tan silencioso que ni siquiera yo lo noté al principio. Empezó con una agenda, sin marcas, encuadernada en cuero, sin nada floral ni inspirador en la portada. Solo páginas esperando a ser completadas. Lo guardaba bajo una pila de revistas en mi mesita de noche, lejos de la indiferencia de Brandon. Todas las noches, después de lavar los platos y de que la casa se sumiera en el silencio, me sentaba en el borde de la cama y escribía, no con emoción, sino con precisión.
Anoté a qué hora llegó a casa, su aspecto, lo que dijo cuando le pregunté dónde había estado. A veces anotaba lo que decía durante el desayuno o cómo respondía cuando le contaba planes con mi hermana. Nunca dejé que lo escrito implicara juicios, solo hechos. Sentía que era la única verdad que tenía. Una tarde, doblaba su ropa cuando algo se deslizó del bolsillo de sus vaqueros, un recibo de hotel arrugado, 2 copas de vino en la lista, un pedido de servicio a la habitación con fresas y una suite reservada para el 14 de febrero, el día de San Valentín. Recordé esa noche. Dijo que tenía una conferencia fuera de la ciudad. Preparé sopa y vi una película vieja a solas, pensando que quizá me sorprendería tarde. No lo hizo, pero ahora tenía la prueba de que estaba en otro lugar, con otra persona. No le pregunté al respecto. En cambio, escaneé el recibo, se lo envié a Jenny por correo electrónico sin asunto y lo devolví a una carpeta discretamente etiquetada como registros del hogar. Ese se convirtió en mi hábito, recopilar, guardar y registrar discretamente, sin enfrentamientos dramáticos, solo documentación discreta. Una semana después, mientras cenábamos, Brandon dijo algo despreocupado. Si alguna vez nos separamos, volverás arrastrándote. Ni siquiera puedes reiniciar el wifi sin mí. Lo dijo mientras tomaba la botella de vino, como si fuera gracioso. Yo también me reí y le di la razón con esa misma voz suave que había usado 1000 veces. Pero en mi interior, algo cambió. Ya no le creía. Más tarde esa noche, mientras se duchaba, me senté frente a nuestra laptop compartida y abrí el administrador de dispositivos. Dupliqué la información de su teléfono en una nube privada. Cada foto, cada mensaje de voz, duplicado, almacenado, cifrado. Él nunca se dio cuenta. Brandon solo revisaba lo que le importaba, y mi silencio siempre le había beneficiado. Cuando sus llamadas nocturnas empezaron a fallar, cuando su voz se volvió más grave y sus palabras se alargaron demasiado, empecé a grabar. No porque planeara usarlas, sino porque no quería olvidar cómo se sentía escuchar la verdad sin filtros. Lo conocía. Sabía cómo le daría la vuelta a la situación cuando llegara el momento. Cómo sonreiría y diría que lo había malinterpretado. Cómo me acusaría de inventarlo, de exagerar, de buscar una razón para culpar. Pero esta vez, no reaccionaba. Me preparaba. Y mientras él hacía el papel del hombre que aún lo tenía todo bajo control, yo hacía el de la mujer que no tenía nada que perder, porque Brandon siempre había confiado en que me callaría. Pero ahora, guardaba silencio por una razón. Descubrí la fecha en que planeaba terminar nuestro matrimonio, igual que había descubierto la mayoría de las verdades sobre Brandon, por accidente y a solas. Se había vuelto a dormir en el sofá, con el teléfono aún encendido sobre su pecho. El fuego se había extinguido. La casa estaba impregnada de esa quietud invernal que solo existe cuando nadie mira. Recogí la manta que se había deslizado al suelo, la cubrí con las piernas y apagué el televisor. Entonces vibró su teléfono. Solo una vez. No lo cogí al principio, pero la pantalla se iluminó de nuevo un segundo después, y capté su nombre, Nate, su mejor amigo, el que siempre se detenía demasiado con chistes crueles, el que se reía cuando Brandon se burlaba de mí, como si la gracia residiera en lo poco que yo podía hacer al respecto. La vista previa en pantalla era un mensaje. Avísame a qué hora. Quiero asientos en primera fila. Mi mano se movió sola. El hilo se abrió fácilmente. Brandon ni siquiera había puesto una contraseña. Nunca me vio como alguien a quien dejar fuera. Dentro había un plan. Bajo, presumido, tecleaba con la misma despreocupación que usó durante la mayor parte de su vida. Presentar la solicitud de Navidad debería ser un espectáculo. No lo verá venir. Había un GIF adjunto. Una mujer llorando en un pañuelo, demasiado dramático. Nate había respondido con emojis de risa. Respiré hondo y lo leí de nuevo. No porque no lo pudiera creer, sino porque sí. Tomé una captura de pantalla, me la envié por correo electrónico y borré el mensaje del hilo. Luego apagué el teléfono, lo puse a su lado y subí las escaleras. Brandon había puesto fecha a mi perdición. Un tiempo. Un lugar. Una actuación.
Pensó que el dolor se veía mejor bajo luces centelleantes, pero lo que no se dio cuenta fue que ya había elegido la misma fecha. El mismo público. Simplemente tenía otros planes para la gran final. Esa semana, mientras él seguía fingiendo ser el que mandaba, yo preparé la mesa. Saqué los cubiertos buenos. Pedí un asado al carnicero que le gustaba. Reescribí la receta del relleno a mano y la guardé en el bolsillo de mi delantal como si fuera un guión. Había una caja envuelta en oro que coloqué con cuidado en el centro de la pila de regalos. Elegante, cuadrado, con el peso justo para llamar la atención. Dentro estaba el acuerdo prenupcial. La versión original en servilleta, certificada y reforzada por el equipo de Jenny, encuadernada en una carpeta de cuero. Todo estaba listo. Me puse los aretes que me regaló el primer año que estuvimos juntos, puse la mesa con la porcelana de su madre y me reí con Beth mientras hacíamos la masa para la tarta de manzana. No se dio cuenta de que lo había estado observando con más atención. No se dio cuenta de que por cada mirada de suficiencia que me dedicaba, yo le devolvía una sonrisa lo suficientemente suave como para mantenerlo en calma. Había elegido la Navidad porque creía que sería el escenario perfecto para destrozarme. Pero yo había elegido la Navidad porque sabía que sería el escenario perfecto para acabar con él, sin hacer ruido. Y nunca oiría el chasquido, solo el silencio que siguió. La mesa lucía perfecta, velas titilantes en portavotivas de cristal, ramitas de arándanos entre servilletas de tela, copas de vino que reflejaban la luz. Brandon trinchaba el asado como un hombre que practicaba la tradición, con total confianza y ceremonia. Su madre elogió la salsa. Su padre brindó por otro año hermoso. Sonreí, serví más vino y observé cómo se desarrollaba la velada. Cuando los platos estaban casi vacíos y la sala se ablandaba bajo el peso del vino tinto y la reconfortante atmósfera navideña, Brandon golpeó su copa con un cuchillo de mantequilla. Todos se giraron hacia él. Se levantó lentamente, metiendo la mano en su blazer. «Tengo algo especial para Florence», dijo. Su voz dulce, con esa crueldad familiar. «Feliz Navidad, cariño». Me puso un sobre blanco delante. Sin cinta, sin nota, solo una declaración. Ya sabía lo que era. Dejé que mis dedos se posaran sobre ella un instante más de lo necesario. Entonces, con calma, lo abrí. Dentro estaban los papeles del divorcio, firmados, fechados y ya archivados. La habitación quedó en silencio. Lo miré y sonreí. «Gracias». Su sonrisa burlona se torció, sin comprender del todo. Metí la mano en mi bolso, saqué un bolígrafo y firmé con un movimiento fluido. Luego devolví el sobre a su lado de la mesa. «¿Eso es todo?», preguntó, con voz insegura. «Eso es todo», respondí en voz baja. Luego, metí la mano debajo de la mesa, saqué una caja envuelta en oro y la puse delante de su plato. Frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Tu verdadero regalo», dije. Lo abrió despacio, confundido. En cuanto vio la carpeta de cuero, su expresión cambió. Vi cómo palidecía antes de que siquiera pasara a la segunda página. Era el acuerdo prenupcial. No solo la servilleta, sino la versión completa, firmada, certificada ante notario, reforzada y archivada. «No puedes hablar en serio», murmuró. Lo miré a los ojos. «Me lo diste». Solo me aseguré de que contara. Brandon se había ido por la mañana. Sin nota, sin portazo, solo silencio. Su abrigo no estaba en la percha. No tenía las llaves, y el dormitorio olía ligeramente a su colonia. Caro, fuerte y ya desvaneciéndose. Preparé café sin pensar en el ruido de la cuchara al chocar con la taza. Permanecí descalza en la cocina, con el frío de las baldosas azotándome como no lo había sentido en años. Nadie gritó pidiendo desayuno. Nadie criticó el brindis. A las 9, ya tenía cita con el cerrajero. Llegó esa misma tarde, un hombre amable que no hizo preguntas cuando le entregué las llaves viejas de Brandon y me dijo, «Por favor, asegúrate de que ninguna de estas funcione». Asintió una vez. «¿Cambio estándar?» «Estándar», dije, y luego hice una pausa, pero rápido. Cuando se fue,
Me quedé en el vestíbulo con un nuevo juego de llaves, frío y desconocido en la palma de la mano. Se sentían más pesados de lo debido. O quizás simplemente me estaba dando cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sostenía algo que era mío. Esa noche, volví al dormitorio principal. Abrí todas las ventanas, dejando entrar el aire de diciembre. Quité las sábanas, las tiré en una bolsa de basura y encendí 3 velas. El sándalo, del tipo que Brandon afirmó una vez, le daba dolor de cabeza. La luz danzaba por las paredes como si algo se hubiera liberado, y en cierto modo así fue. La Navidad llegó tranquilamente, sin espectáculo ni tensión. La mesa era más pequeña, la voz más suave. El hijo de mi hermana dejó caer puré de papas y se rió como por arte de magia. Nadie se enojó, nadie forzó una sonrisa. No esperaba una corrección ni una aprobación. Estaba simplemente allí, completa. Mi hija dormía junto al fuego, envuelta en un manto amarillo pálido. Su respiración era lenta, constante, segura. No sabía qué hacía falta para crear esta calma. No lo necesitaba. Observé su pecho subir y bajar, sus deditos curvarse suavemente, y en la quietud, algo dentro de mí se aflojó. No por triunfo, sino por liberación. No se trataba de lo que había ganado. Se trataba de lo que ya no cargaba. Se acabó caminar sobre el cristal, se acabó encogerse para acomodarse a la comodidad de alguien. Solo esto, calidez, paz y espacio para respirar. La miré, y luego a la habitación que antes parecía un escenario. Dijo que no sería nada sin él, susurré. Ella se movió levemente, mi voz no tembló. Pero lo seríamos todos sin él. Cogí mi chocolate caliente. El pastel aún estaba caliente. Y en ese momento, descalza, sin miedo. Sabía que la apuesta nunca era mía para perder. Siempre era suya.